Si le diste clic a este video es porque tú quieres saber por qué razón tú no puedes entender la Biblia. Seguramente tú has leído muchas veces, o quizá no muchas, pero la leíste y no entendiste ni papa. Pues hoy te vamos a dar un sinnúmero de claves que te van a ayudar a primero entender el por qué no la puedes entender por más que intentes. Y en segundo lugar, cómo tú puedes solucionar eso y realmente entender qué es lo que dice la Biblia. Yo creo que puede llegar a ser frustrante cuando tú ves gente que tienen su fe y entienden y leen y dicen, wow, mira lo que dice aquí. Y tú como que estás como en el aire, como que yo no veo lo que tú estás viendo. Hoy vamos a revisar, vamos a estar leyendo a través de Hechos. Al final te vamos a dar la clave para que entiendas el por qué no estás entendiendo, valga la redundancia, y sepas qué hacer entonces para comenzar a entender la Biblia y a poder ver a Dios a través de ella. Así que vamos a arrancar con Hechos 4 en el versículo 1 y vamos desarrollando desde ahí. Aquí, para darte contexto, este es el apóstol Pedro y el apóstol Juan que estaban ante el concilio de los judíos. Básicamente lo llamaron a capítulo, le llamaron la atención, lo reunieron para hacerle un serie de requerimientos y vamos a ver ahora cuáles son. Versículo 1, Hechos 4, versículo 1. Hablando ellos al pueblo, vinieron sobre ellos los sacerdotes con el jefe de la guardia del templo y los saduceos, resentidos de que enseñasen al pueblo y anunciasen en Jesús la resurrección de entre los muertos. Ok, ¿cuál es la razón por la cual lo llamaron los judíos, lo sacaron aparte? Dice aquí, porque estaban resentidos de que ellos enseñasen al pueblo y anunciasen en Jesús la resurrección de entre los muertos. O sea, Pedro y Juan, discípulos de Jesús, evidentemente estaban predicando, diciéndole las buenas noticias a la gente sobre Jesús para que se salvaran, para que pasaran de muerte a vida, para que pudieran tener la vida eterna que Jesús les da. Y de repente los judíos, los religiosos, lo que se supone que están a favor de Dios, vienen y los jalan y dice que estaban resentidos porque ellos estaban enseñando. O sea que ya ven por dónde va la cosa. Versículo 3. Y les echaron mano y los pusieron en la cárcel, oye, por predicar, los pusieron en la cárcel hasta el día siguiente, porque ya era tarde. Pero muchos de los que habían oído la palabra creyeron y el número de varones era como de 5,000. De varones. Ahí no está contando las mujeres también. Aconteció que al día siguiente, ya llevaba una noche en la cárcel ya. Al día siguiente, que se reunieron en Jerusalén los gobernantes, los ancianos y los escribas y el sumo sacerdote Anás. O sea, mira cuánta gente hay aquí. Estamos los ancianos, que eran básicamente los sabios, ¿no? Los sacerdotes, los escribas. Estaba el sumo sacerdote Anás y Caifás. Y Juan y Alejandro. Y les preguntaban, ¿con qué potestad? Este era todo el punto. Para esto le encarcelaron. Por esto lo hicieron pasar una noche en la cárcel para preguntarle esto. ¿Con qué potestad o en qué nombre habéis hecho vosotros esto? La razón que ellos están preguntando que habéis hecho esto es porque en el capítulo anterior, en Hechos 3, permitieron que un cojo pudiera caminar. La Biblia dice cojo, pero por el contexto del asunto parece que el hombre no podía caminar. El hombre tenía 40 años sin poder caminar, al punto que tenía que pedir limosna en la entrada de la ciudad. Sin embargo, Juan y Pedro, a través del Señor Jesús, con el poder que Él les dio, les permitió caminar. Y esta es la razón que ellos le están diciendo. Dice, ¿con qué potestad o en qué nombre habéis vosotros hecho esto? Entonces Pedro, lleno del Espíritu Santo, le dijo, gobernantes del pueblo y ancianos de Israel. Imagínense esto, un hombre hablando con muchísima gente rodeado prácticamente, porque dice que estaba en el medio. Puesto que hoy se nos interroga acerca del beneficio hecho a un hombre enfermo. O sea, él hace el énfasis. O sea, a nosotros nos metieron presos y nos están interrogando por un beneficio que le hicimos, por un bien que le hicimos a una gente, básicamente. O sea, mira la incoherencia, ¿verdad? A un hombre enfermo. De qué manera este haya sido sano, sea notorio a todos vosotros, a todo el pueblo de Israel, que en el nombre de Jesucristo de Nazaret, a quien vosotros crucificasteis, a quien Dios resucitó de los muertos, por él, este hombre está en vuestra presencia sano. Ya les respondió clarito. ¿Por quién lo hicimos? Bueno, por el poder de Jesús de Nazaret. Por él es que este hombre está sano. Y dice el versículo 11. Este Jesús es la piedra reprobada por vosotros, o sea, por ustedes, los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. En esta porción ya vemos que, número 1, los religiosos de la época lo detuvieron porque ellos estaban haciendo algo. Si tú dices, bueno, los religiosos, la autoridad religiosa los detuvo porque algo malo estaban haciendo. Pero no, estaban sanando gente y predicando el evangelio de salvación. Esas fueron las razones por las cuales lo metieron preso y por las cuales lo estaban interrogando. Continuando más adelante, versículo 13. Entonces,
viendo el denuedo, o sea, como el ímpetu, ¿no? Como la vehemencia, otra palabra, pero ¿cómo sería? O sea, la pasión. La pasión de Pedro y Juan, y sabiendo que eran hombres sin letras y del vulgo, o sea, eran unos barriales de cierta forma, ¿no? Se maravillaban y les reconocían que habían estado con Jesús. Y viendo al hombre que había sido sanado, que estaba en pie con ellos, fíjate que hace referencia que estaba en pie, o sea, que él no se podía parar. Claro. Estaba en pie con ellos. No podían decir nada en contra. Ojo con ese punto ahí. No podían decir nada en contra. Entonces les ordenaron que saliesen del concilio, o sea, mandaron a todo el mundo para afuera. Y conferenciaban entre sí. O sea, es como que el cuchicheo, tú sabes, en lo privado. Diciendo, ¿qué haremos con estos hombres? Ahora la pregunta es, ¿por qué hay que hacer algo con ellos? Si ellos están sanando gente y están predicando la salvación, ¿por qué hay que hacer algo con ellos? Pero bueno. Es que estaban resentidos. Había algo que le estaban confrontando a ellos específicamente. Exactamente. Entonces dice, porque de cierto, dice, ¿qué haremos con estos hombres? Porque de cierto, señal manifiesta ha sido hecha por ellos, notoria a todos los que moran en Jerusalén, y no lo podemos negar. Otro punto más para subrayar. No lo podemos negar. Ellos estaban claros que ellos no podían negar eso. Que Dios había sanado a una persona y que la gente estaba creyendo en Jesucristo. Y dice, no lo podemos negar. Versículo 17. Sin embargo, para que no se divulgue más entre el pueblo, oye, amenacémosle, para que no hablen de aquí en adelante a hombre alguno en este nombre, o sea, en el nombre de Jesús. Y llamándolo, les intimaron que en ninguna manera hablasen ni enseñasen en el nombre de Jesús. Mas Pedro y Judas respondieron diciendo, juzgad si es justo delante de Dios obedecer a vosotros. Pedro y Juan. ¿Perdón? Pedro y Juan. Más Pedro y Juan. ¿Qué fue lo que yo dije? Judas. Más Pedro y Juan, perdón. Respondieron diciéndoles, juzgad si es justo delante de Dios obedecer a vosotros antes que a Dios. Porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Ellos entonces le amenazaron y le soltaron, no hallando ningún modo de castigarle. ¿Y cómo lo van allá? Por causa del pueblo, porque todos glorificaban a Dios. ¿A quién glorificaban? A Dios. A Dios. Por lo que se había hecho, ya que en el hombre en que se había hecho este milagro de sanidad tenía más de 40 años. Lee esa última parte otra vez para que se entienda mejor. Sí, dice, ya que el hombre en quien se había hecho este milagro de sanidad tenía más de 40 años. Era un hombre ya que tenía su vida entera así, porque dice, acuérdate que era cojo de nacimiento. Vamos a darle para atrás y vamos a digerir esto y a responder la pregunta central de este video, que es, ¿por qué no puedes entender la Biblia? Si ustedes se fijan, los judíos detuvieron a Pedro y a Juan porque estaban haciendo algo. Uno, en primera instancia, dice, bueno, algo malo estaban haciendo, pero después descubrimos que no, que tenían resentimiento y que la razón por la cual lo detuvieron era porque sanaron a un hombre que tenía 40 años, básicamente cojo, y estaban predicando el evangelio de Jesucristo para la salvación y el perdón de los pecados de la gente. Lo cual tú dices, bueno, si tú eres un sacerdote, si tú eres judío, ¿verdad? Si tú amas a Dios, tú deberías estar contento con lo que estos hombres están haciendo. Pero no se queda ahí. Y conociendo todo lo que dicen las Escrituras. Exacto. Porque de primera mano ellos conocían todo lo que decía la palabra. Y se supone que conocían a Dios. Nadie más que ellos, porque ellos estaban hablando de los escribas, el sumo sacerdote Anás, Caifás, Juan y Alejandro. Esos eran sacerdotes toditos. Ancianos, escribas. Y dice que se reunieron en Jerusalén los gobernantes también. O sea, toda gente de autoridad, pero muchos de ellos que no podían alegar ignorancia porque tenían conocimiento de la Biblia. Bueno, en ese entonces sí. El Antiguo Testamento. De las leyes, ajá. El cual explicaba perfectamente quién era el Mesías y cómo iba a venir y todo lo que iba a hacer. Todas esas profecías. Exactamente. Eso es lo primero. Ya vemos el conflicto que había en que los que deberían estar contentos con esto, de repente están incómodos, están molestos al punto de amenazar a estos hombres que están sanando gente y están predicando el evangelio de salvación. Entonces, ¿cómo puede pasar esto en la mente de alguien que se supone que tenían conocimiento bíblico? Si tienen conocimiento bíblico, ¿por qué están actuando así? Más para adelante, podemos ver lo siguiente. Le ordenaron que saliese del concilio y conferenciaban entre sí. Eso es el versículo 15, perdón. Y dice el 16. Y diciendo, ¿qué haremos con estos hombres? Porque de cierto, señal manifiesta ha sido hecha por ellos. O sea, ellos sabían que lo que había pasado era una señal notoria ante los que moran en Jerusalén y no lo podemos negar. Es decir, ellos sabían que ellos no lo podían negar
que eso sí pasó, que Dios sí sanó a una persona, que todo el pueblo de Jerusalén estaba claro de lo que había pasado y ellos no podían negarlo. De lo contrario, iban a pasar por blasfemos de cierta forma. Sin embargo, dice, para que no se divulgue más entre el pueblo, amenacémosle. Es como que ellos dicen, óyeme, tengo una gran idea. Es verdad, oye, el hombre sanó a una gente. El hombre está predicando y la gente lo cree. La gente está creyendo en Dios. Tengo una idea. Pero ¿quién es que está diciendo la idea? El sacerdote, los religiosos. Oye, tengo una idea. ¿Qué tú piensas de ahí para adelante? Bueno, vamos a apoyarlo. O vamos a, ¿me entiendes? Cualquier cosa menos que digan de que vamos a amenazarlo para que no hable. ¿Eso tiene sentido? Yo interpreto que ellos no estaban recibiendo lo que el Señor estaba mostrando en ese momento, porque ellos estaban conformando a su mente, su interpretación en base a sus emociones, porque había algo que le estaba confrontando. O sea, había una verdad bíblica que ellos no estaban aceptando, que principalmente viene siendo por el Mesías. Ellos no aceptaban a Jesucristo como Mesías. Entonces, eso era una verdad bíblica que ellos desde un principio no estaban aceptando porque no se conformaba a su percepción, o sea, a su interpretación. Entonces, en base de eso, se sentían confrontados en esa área. Y ya obviamente, pues, lo desechaban como si no fuera verdad. Entonces, ignorando los hechos. Ignorando los hechos. Entonces, también era una cultura donde ellos querían ser siempre el centro de atención. Llevarse como el reconocimiento. El reconocimiento. Entonces, están viendo a estos discípulos de Jesucristo que estaban haciendo la obra, que estaban predicando con denuedo, sin beneficio alguno, y viendo esas bendiciones y esas maravillas, ellos se sintieron resentidos en cierta manera de que porque realmente una persona que se sienta a criticar y no hace nada, no sé si tú me entiendes, o sea, como que esas personas que le molesta que la otra persona esté dando fruto. Básicamente, yo creo que eso también era algo que les estaba confrontando a ellos, porque ellos no estaban haciendo nada en beneficio de nadie. Llégale a esto, ¿a quién habían sanado los judíos? Exacto. ¿A quién sanaron? Exacto. ¿Quién se había convertido por ellos? Cuando ellos lo único que sabían era poner carga religiosa encima del pueblo. Exacto. Pero ¿a quién le hicieron bien? Exacto. Entonces, ese tipo de cosas son las que confrontan a estas personas, y es lo que yo interpreto en ese momento, que por eso es que estaban haciendo esa confabulación para parar eso, porque esa luz que estaba brillando en Juan y en Pedro les confrontaba a ellos. Sí. O sea, que ellos estaban más preocupados por su estatus terrenal, por su... O sea, imagínate que tú eres sacerdote y vienen esta gente iletrada. Iletrada de un barrio. Y están haciendo un milagro. Obviamente que sabemos que el milagro no lo hicieron ellos. Fue en el nombre de Jesús, fue por el poder de Jesús el milagro. Pero ellos se sienten como que, pero ven acá, ¿cómo tú vas a estar haciendo milagro y yo no? ¿Cómo es que la gente más de 5,000 varones te escucharon a ti? Y a nosotros posiblemente ellos no tenían esa influencia. Y compartiendo sabiduría. ¿Entiendes? Porque probablemente esas personas, los fariseos y todas esas personas, los sacerdotes, obviamente compartían la palabra, pero daban una buena interpretación, daban un buen mensaje. Y ahí continuamos con lo que estamos hablando. Continuamos porque dice, y llamándolo le intimaron más bien, que en ninguna manera hablasen ni enseñasen el nombre de Jesús. Pero Pedro y Juan le respondieron, oye, juzgad ustedes si es correcto que nosotros le hagamos caso a ustedes o le hagamos caso a Dios. Y ahí se quedó el tema. Entonces, yendo a la respuesta de la pregunta, por esto es que no puedes entender la Biblia, es por la misma razón, por la misma actitud que tenían estos judíos. Que no todos los judíos eran igual. Habían judíos temerosos de Dios que sí recibieron a Jesús. Por ejemplo, Pedro y Juan, obviamente, el mismo Pablo, judío de nacimiento, como él lo dice, recibieron a Jesús. No eran todos los judíos, pero la mayoría, y sobre todo los que estaban en eminencia, que tenían conflicto recibiendo la gracia. Tenían conflicto reconociendo que Jesús era el rey que se profetizaba en Isaías, que era un libro que ellos conocían muy bien. Y creo que también eso les servía de estorbo, porque tanto conocimiento, tanta letra, de alguna forma u otra, no les dejaba a ellos concebir. Se enaltecieron más de la cuenta.
Porque también era un privilegio, porque no todo el mundo, como tú decías ahorita que estábamos hablando, no todo el mundo tenía acceso libre a leer una Biblia. Exacto. O sea, ellos eran lo que tenían acceso a la Biblia. Y enseñaban. Y ellos eran los que la racionaban para el pueblo, básicamente. Exacto. O sea, básicamente esa era una cultura donde estaban las sinagogas y los encargados de abrir los papiros y la ley y leérsela al pueblo eran ellos. Pero de primera mano, quien tenía acceso a cualquier momento del día los escribas, eran los escribas, los sacerdotes. Entonces, las demás personas, pues obviamente escuchaban lo que se le impartía. Lo que se le enseñaban, obviamente. Exacto. Quizá era eso mismo lo que les sirvió a ellos fue como su talón de Aquiles. El sentirse superiores en decir, yo soy el que enseño. Yo no estoy para que me enseñen. Ajá. ¿Me entiendes? O sea, aquí el grande soy yo. El sacerdote soy yo. ¿Me entiendes? Los principales, los sacerdotes, los escribas. Yo soy o sea, yo tengo, quizás hasta era hereditario, ¿me entiendes? El sacerdocio era hereditario. O sea, de un sacerdote venía otra generación de sacerdotes y quizás antes se sentían como que con título de que, bueno, soy de la generación, mi familia ha sido de generación en generación sacerdote, que me va a enseñar tú, por ejemplo. Y más, una vez más, gente que era del vulgo, como dice, gente que era... Es como que de repente venga una gente del barrio de Guachupita, aquí en República Dominicana, allá a dar una tertulia al presidente. Fácilmente el presidente lo que dice, mi hermano, váyase de ahí, ¿quién es usted? Pero lo que él está diciendo puede ser verdad. Claro. ¿Me entiendes? Por ejemplo, desde un caso político, digamos que él le está dando la solución a un problema político, a un problema que tiene la República Dominicana, y que esa sea la solución. Pero por la persona que es y quien lo está diciendo, se menosprecia y se desestima y básicamente hasta fácilmente lo meten preso. Esta es la razón por la cual mucha gente no puede entender la Biblia, y es porque tratan de leerla, algunos para ganar argumentos, otros para ganar meramente conocimiento, otros la hacen, por ejemplo, inclusive para retar a Dios. Por ejemplo, hay gente que tiene preguntas y dice, yo voy a leer la Biblia para encontrarle errores, por ejemplo. Hay gente que lee la Biblia para encontrarle errores. ¿Qué tú vas a sacar de ahí? Si tu intención es encontrarle errores, y por cierto no los tiene. Entonces, tú lo que te va a volver loco. El que la lee es simplemente para conocimiento, porque, o sea, el que la lee como el que lee un libro de filosofía, como el que lee un libro de crecimiento personal, el que la lee como un libro per se, no va a sacar nada. Realmente no va a sacar nada, porque la clave, y esto es lo que te vas a llevar del video, y la respuesta para que puedas superar esa barrera de no entender, es que la clave es que para la Biblia es un libro que es vivo. Es un libro que no es como ningún otro libro en la faz de la tierra. Es un libro que es vivo porque es la palabra de Dios y es un libro espiritual. La Biblia tiene cosas que no se puede ni siquiera explicar en palabras, porque es como que el entendimiento te lo da el Espíritu Santo, y ahí es donde voy con lo que te hace falta para entender, y es el Espíritu Santo. Lo digo por experiencia. Yo leí la Biblia, por lo menos el Nuevo Testamento, pero el Antiguo Testamento yo no lo entendía nada. Porque mi primera Biblia que me regalaron fue era como un librito así chiquitico azul, que yo sé que muchos lo conocen porque es súper clásico. Tiene los Salmos, tiene Proverbios y tiene el Nuevo Testamento completo. Y yo me lo leí ese 2 veces estando en la escuela. Y yo no entendí nada. Literalmente es como leerlo y no entender nada, no retener nada, no entender nada. Y cuando yo recibí a Jesús sin conocimiento bíblico, o sea, a mí me predicaron de Jesús verbalmente. Cuando yo lo recibí, entonces todo lo que yo comencé a leer de ahí para adelante comenzó a hacer sentido. ¿Cuál fue la única diferencia? Cuando yo lo estaba leyendo por curiosidad. La primera vez que la leí. Fue por curiosidad, fue para ver. Porque yo me consideraba supuestamente ateo. Pero como yo digo, yo era muy bruto para ser ateo. Entonces, fue por curiosidad y que déjame ver qué dice. ¿Me entiendes? A ver. No entendí nada. Lo leí una segunda vez porque no entendí. Y la volví a leer y no entendí nada. Cuando yo recibo a Jesús como mi Señor y Salvador, y fue una conversión no muy convincente porque yo todavía no estaba muy claro realmente de qué es lo que yo estaba haciendo, pero el tener al Espíritu Santo fue lo que me hizo realmente entender. Y de repente la misma palabra no cambió nada, son las mismas letras. Pero ¿por qué de repente ahora yo te estoy entendiendo y antes no? O sea, eso fue lo único que cambió. No sé en tu experiencia cómo ha sido. Para mí hay que entender algo, que es que la Biblia es un libro sobrenatural. O sea, va más allá de lo que se puede entender en este mundo terrenal. ¿Qué quiero decir con esto? Entiendo que principalmente para tú acercarte a entender la Biblia, como mi esposo decía, tienes que tener humildad, reconocer que vas a tener que aprender,
Vas a tener que dejar tu orgullo, vas a tener que dejar de tener tu preconcepción o, ¿cómo se diría eso? Como... Prejuicio. Prejuicios, exacto. Tienes que dejar de lado cualquier prejuicio y ir con una mente dispuesta y humilde en blanco para realmente recibir lo que dice la palabra. Número 2, tienes que reconocer que Dios es Dios. No puedes pensar que es un libro cualquiera de fábulas, de misticismo, de mitología. No. Tienes que reconocer que esta palabra viva de Dios. Dios es soberano y todo lo que está escrito ahí es con un propósito. Muchas veces no vamos a entender en nuestra mente limitada lo que está ahí escrito. Hay muchas verdades absolutas y hay otras cosas que no vamos a entender. Que son como misterios. Que son misterios, pero es algo que tú como humildemente tienes que adoptar porque un Dios que es todopoderoso, creador de todo el universo, no te va a poder explicar en tu mente limitada lo que hay detrás de cada cosa va más allá. Hay muchas cosas que necesitan ser descubiertas, que son muy complicadas para el ser humano digerir hoy en día. O sea, también hay cosas que están en la Biblia, que eso solamente Dios sabe la respuesta a eso, o la explicación a eso. Y que para el tiempo que fue escrita la Biblia, no había ese tipo de conocimiento. Entonces, obviamente, serán revelaciones dadas más adelante, dice la palabra. El propósito de la Biblia, porque todo eso que tú estás diciendo son cosas que ya uno comienza a darse cuenta después. Pero para alguien que como estamos hablando, no entiende la Biblia, el propósito es conocer a Dios. Empieza por baby steps, empieza por lo básico. ¿Qué es lo que estoy diciendo? La intención de que tú quieras leerlo no debe ser para ninguna otra razón que no sea para conocer a Dios. La Biblia no está diseñada para responder tus preguntas de existencia. O sea, en el sentido de que de tus preguntas caprichosas, de que quién creó el universo y por qué creó el universo y por qué eso funciona así y por qué la gente muere y por qué Dios permitió el pecado y si Dios sabía que el pecado... O sea, eso no es para eso no es que está la Biblia. La Biblia está, en resumen, para que tú sepas, como yo dije, de dónde tú vienes y hacia dónde tú vas. Y tú vienes de un lugar y tienes dos posibles destinos, que son el infierno o el cielo. Y la Biblia está diseñada para que tú recibas a Jesús y llegues al cielo. Ese es el propósito de la Biblia. En súper resumen. Una pausa por aquí. Estoy editando el video ahora mismo y creo que exageré un poquito con el resumen porque el verdadero propósito, quiero rectificar, el verdadero propósito de la Biblia es que el ser humano vuelva a tener unidad con Dios. Cuando Dios nos creó, estábamos hechos a la perfección, a la imagen perfecta de Dios. En una armonía, una comunión, un amor tan completo, tan perfecto, que teníamos verdadera comunión, estábamos unidos y el pecado nos separó. Y al final todo va a volver al inicio. El propósito, corrigiendo lo que dije, el propósito profundo realmente de la Biblia es que podamos estar nuevamente con Dios, que esa relación que se desgarró y que Dios nos amó tanto, que no quería que estuviésemos aparte, sino que hizo lo posible para que pudiéramos estar juntos nuevamente. Así que el propósito es que volvamos a estar con Dios, que podamos adorarle, que podamos estar con Él, que podamos disfrutar de su presencia, de su compañía, de su amor. Ese es el verdadero propósito, es que volvamos a Dios. Cuando tú la lees, es como que literalmente, imagínate que es Dios hablando a ti, porque dice que es la palabra viva de Dios. Entonces es como tú tienes que leerlo a nivel personal, como que cada palabra va dirigida a ti. Sobre todo en los evangelios. Cuando tú estás leyendo, por ejemplo, el Nuevo Testamento. Cada palabra, o sea, al final es literalmente como si tú estuvieras presente ahí con Jesús. Cuando Jesús le dice a sus discípulos, venid en pos de mí y os haré pescadores de hombres, es lo mismo que te está diciendo a ti hoy en día. O sea, no ha cambiado el mensaje. Quiero compartir esto. Salmos 138, versículo 6, dice, porque Jehová es excelso y atiende al humilde, mas al altivo mira de lejos. Con esto es más que suficiente para que tú te acerques a Dios. Si tú vas a Dios con humildad y tú le dices, Señor, yo no te conozco, yo no sé quién tú eres, yo he oído hablar de ti, yo he ido a iglesia y no he entendido, he visto cristianos, he visto gente en redes sociales, yo quiero conocerte, yo personalmente. Por favor, permíteme conocerte. Y tú comienzas a leer la Biblia
tú vas a ver que el Señor se te va a revelar, pero tienes que ir con humildad y dispuesto a recibir lo que Él te va a dar. Así y no que, con incredulidad. obviamente, dispuesto Por a eso- recibirlo, estoy diciendo. Por eso mencionaba de que realmente tienes que reconocer que Él es Dios, porque si lees la Biblia con incredulidad, entonces ya por default tú no vas a creer nada de lo que dice la Biblia, no vas a entender el propósito de cada cosa que se escribió ahí. Aunque tiene su excepción a la regla, porque Romanos 10:17 dice, así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Obviamente, lo que mi esposa está diciendo es válido porque se te va a hacer mucho más difícil si tú vas con incredulidad. Sin embargo, aún a veces la gente que va con incredulidad, pero tiene una pizca de humildad. Porque está bien, puede ser que tú no creas, pero tú estás abierto a la posibilidad. Si esa combinación está, aquí dice claramente que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. O sea, al final, tarde o temprano, si tú te expones a la palabra de Dios, la Biblia dice que la palabra va a hacer lo que el Señor la mandó a hacer. O sea, nadie se puede resistir a Dios. Pero una cosa es que tú no te puedes resistir a Dios y otra cosa es que Dios te resista a ti por tu altanería, por tu falta de humildad. Es el versículo que leímos anteriormente, ¿no? Lo digo porque he visto muchas personas que leen la Biblia con motivo a sacarle el error, como tú mencionabas anteriormente. Entonces, no necesariamente que crean, ellos no creen, pero la usan como para justificar el por qué ellos están mal. Eso, obviamente, esa gente pues ya tiene un interés personal. Entonces, por el por cual más que la lean, no necesariamente los va a convertir a creyentes cuando su corazón realmente está en todo lo contrario. Sí, pero es como te digo, es un punto como que sí, pero no. O sea, es como que es así, pero a veces no es así. Porque, por ejemplo, hay ateos que se han dado la tarea. De hecho, leímos, ¿tú te acuerdas del libro de Malcolm Carpintero? Ese era un investigador, un policía que explicó el método histórico legal para poder desmentir la Biblia y terminó convertido. Sí, pero son personas que realmente se involucran y son personas Pero que estaba entendidas. buscando la verdad. Él estaba buscando la verdad. Exacto. Entonces la Biblia dice, conoceréis la verdad y la verdad os será libre. Entonces, él estaba buscando la verdad, no te preocupes que tú vas a encontrar la verdad. Exacto. ¿Entiendes? Pero él estaba buscando, obviamente, ver que había, pero él no fue buscando, no, yo voy a comprobar que es falsa. No, él dijo, yo voy a ver si es verdad, que es muy diferente. Exacto. Por eso, que como un punto como que se puede medio malentender. Ujú. Ese es el punto, señores. Acérquense a Dios con humildad. Y obviamente estamos hablando todo a nivel personal, pero no hemos mencionado de que obviamente hay iglesias de sana doctrina a la que usted pueda asistir y aprender a acelerar su crecimiento espiritual de manera impresionante. Si usted está en República Dominicana, déjenlo abajo en los comentarios si quiere asistir y yo le voy a pasar la dirección de la iglesia para que venga. Pero tiene que ser humildad, todo delante de Dios es humildad. Con humildad las puertas se abren. Sin humildad nada funciona delante de Dios. Yo creo que hay muchas cosas que podríamos seguir hablando, pero vamos a dejarlo ahí porque si no se hace muy largo. Vamos a leer sus comentarios. Si tienen preguntas al respecto de eso, cualquier duda que tenga, cosa que haya leído y no haya entendido en la Biblia, déjenos saber porque eso nos va a servir como material para también hacer futuros videos. Si tienen también versículos que compartir que respalden a la enseñanza de hoy, también están más que bienvenidos. Gracias por ver y nos vemos en el próximo video. Que Dios les bendiga. Amén.